Soy la licenciada Etel Maldonado Molina y estaré dándoles esta videoclase para que puedan ahondar mucho más en todo este tema de la exploración posterior a realizar una historia clínica o terapéutica. Bien, vamos a iniciar explicando qué es una técnica de exploración, para qué sirven y cuáles son esas técnicas más importantes. Empezando por el concepto de lo que son las técnicas de exploración, hablamos de que son técnicas básicas, muy importantes y necesarias para poder examinar mejor a nuestros pacientes. Recordemos que el paciente ya fue entrevistado por nosotros inicialmente con una historia, hicimos una historia y donde encontramos diferentes datos que nos arrojan qué puede estar pasando con ese paciente inicialmente. Desde el tiempo de evolución, cómo fue que se lesionó, qué tipo de problema tiene, cuál es su estado actual, qué ha hecho de tratamiento o qué ha hecho para poderse tratar, cuál ha sido esa parte cronológica del tratamiento, así como otras cosas importantes que nos van a ayudar para saber cómo realizar las técnicas de exploración. Estas técnicas de exploración es básicamente lo que ya inicia el examen físico como tal. Estas técnicas las vamos a dividir en 4, que son la inspección, basada en ver, observar al paciente, la auscultación, donde utilizamos el estetoscopio, la palpación, donde nuestras manos son nuestras herramientas principales para detectar cualquier anomalía o diferencia en una parte del cuerpo. Y la percusión, que es percutir y que a través de nuestros sentidos, como es el oído, podamos detectar si hay algún tipo de problema en esto. En cuanto a la inspección en general, esta es una apreciación con la vista desnuda o cuando más con la ayuda de un lente de aumento de aspecto, color, forma, tamaño, situación, simetría, movimiento del cuerpo y de su superficie externa. En el caso de nosotros no utilizamos en realidad la lupa, a no ser que sea muy necesaria, pero nosotros nos basamos en observar todo aquello que podemos ver a simple vista y donde podemos apreciar desde la piel desnuda, ¿sí? En este aspecto es muy importante que cuando observemos, por ejemplo, la piel, no haya accesorios, ropa o algo que nos pueda interrumpir el poder observar muy bien la zona del cuerpo que queremos apreciar. Y aquí es importante ver que hay diferentes cosas que vamos a ver, ¿no? Como lo que es el aspecto de esa zona, el color, la forma, el tamaño, ¿sí? Y de esta forma también la simetría que puede tener. La persona puede estar en una posición normal o incluso cuando nosotros o le pedimos a la persona que realice ciertas actividades o algún movimiento, también podemos realizar esa inspección para saber si hay una simetría o cómo está ese movimiento. Igual, si está en una posición, ver, por ejemplo, en este caso, si es una persona que está en silla de ruedas, sabemos que hay puntos de presión que pueden estar dañando la piel y que también tenemos que observar. Entonces ahí vamos a ver el color y cuál es la situación de esa superficie que estamos observando. En cuanto a la palpación, es una apreciación manual. Si se fijan en ambos
hablamos de apreciaciones. Apreciación, es decir, nos sentimos muy bien y somos muy detallistas. Tenemos que ser muy detallistas para poder percibir todas esas cosas que pueden estar afectando al paciente. La palpación como tal es esa apreciación, a diferencia de la inspección que es por el ojo. Aquí la apreciación es manual, es a través de nuestra sensibilidad como terapeutas, a través de nuestras manos y vamos a percibir temperatura, consistencia, forma, tamaño, situación, humedad, movimiento de la región explorada, gracias pues a esa exquisita sensibilidad táctil que tenemos y que podemos percibir además de ello el calor, el frío, vibraciones, la presión, entre otro tipo de sensibilidad. En cuanto a la palpación se refiere, vemos que hay diferentes formas de palpar y va a haber, dependiendo de lo que queremos o la estructura que queremos palpar, pues así también va a ser la técnica de palpación. La palpación como tal, ¿no? Ya vimos que es una apreciación a la sensibilidad y aquí lo dejo siempre para que no se nos olvide esto. Y vemos que podemos hacerlo de diferentes formas. Voy a activar en este caso todos estos videos para que vayamos viendo un poco cómo es esa palpación. Bien, en el caso de este video que vemos acá, vemos cómo palpamos una estructura ósea del pie y del tobillo como tal, ¿no? Y luego acá vemos las zonas de la mano que podemos palpar donde en su mayoría van a ser más que nada músculos y también pues la piel, ¿no? La vamos a palpar, pero se divide en diferentes zonas que posteriormente ustedes van a ir aprendiendo también en anatomía. Y por último, tenemos también la palpación ya en sí de, por ejemplo, la temperatura, cómo lo debemos de hacer y debemos de ir también comparando precisamente un lado con el otro. Siempre esto es bien importante porque es de la única forma que podemos saber si hay una diferencia en esa temperatura. Y así vamos a ir palpando todas las zonas que nos interesan evaluar o que están siendo evaluadas por nosotros según el caso que el paciente haya referido. Por otro lado, tenemos la percusión. La percusión consiste en la apreciación con el oído. Esto lo hacen muchos médicos. Yo creo que todos en algún momento cuando hemos ido a un chequeo médico, nos han realizado esta técnica de exploración que es la percusión. Y no es más que detectar a través del oído esos fenómenos acústicos, ruidos, cuando golpeamos una superficie del cuerpo. Hay una técnica también que podemos utilizar para poder percutir. Generalmente es un dedo sobre otro para poder realizar golpes encima del dedo, un dedo sobre otro, y de esa forma producir esos fenómenos acústicos que son normales en ciertas zonas y que si se perciben diferente, entonces ya hablamos de que puede haber alguna condición. En este aspecto, bueno, en este caso, aquí este médico está realizando una percusión. Si observamos, ¿sí? Una percusión más eh, con su dedo, una mano la va manteniendo y con el otro dedo va pegando, ¿no? Dependiendo de la zona, así es también la técnica que nosotros vamos a utilizar. Esto lo podemos hacer en diferentes partes del cuerpo y precisamente pues para buscar esos sonidos que pueden estar siendo diferentes a lo normal y que nos pueden indicar que hay un problema.
La auscultación como tal consiste en una apreciación con el sentido también de los oídos, eh, pero esta vez no es tanto como lo que hablábamos de la percusión normal cuando golpeamos. La percusión es golpear, pero la auscultación ya es el sonido o el fenómeno acústico que se origina dentro del organismo. Por ejemplo, la respiración. Y aquí vamos a ver cómo nosotros podemos auscultar a una persona, a un paciente, con el estetoscopio en diferentes zonas del cuerpo. Hay técnicas de auscultación, no es que voy a ir a colocar el estetoscopio en cualquier lugar, sino que vamos a respetar ciertas zonas que me dicen donde yo tengo que auscultar, por ejemplo, en este caso, los pulmones, para poder escuchar cada uno de los lóbulos donde esos pulmones pueden estar afectados y eh, en cuanto a esto, pues tomar también las decisiones médicas y en este caso también terapéuticas para realizar un ejercicio o para realizar una técnica de drenaje, por ejemplo, a nivel pulmonar. Y bueno, vamos a regresar. Vimos lo que era la inspección, que la inspección era a través de nuestros ojos. Y aquí sí nos vamos a detener porque esta es el punto torácico de lo que es nuestra exploración en esta parte de la evaluación terapéutica. No es que lo demás no lo vamos a hacer, pero muchas de esas cosas ustedes también las van a aprender a medida de que vayan tomando otras asignaturas y que son parte esencial de una evaluación. Por ejemplo, la auscultación la utilizan y la percusión mucho en lo que es terapia respiratoria, por ejemplo, ¿no? Y la palpación, pues la utilizamos siempre, pero para eso también ustedes llevan la anatomía funcional donde ustedes eh, eh, hacen esa práctica para poder adquirir la habilidad y poder palpar. La inspección general, ya en sí, regresando a esa parte de inspección como tal que es la que necesitamos en este momento, consiste en la observación del paciente desde el momento en que llega a nosotros. Por ejemplo, cómo va caminando, cuál es la posición al estar sentado, si está utilizando algún tipo de bastón. Esta señora pareciera que va utilizando algo, pero en realidad va con su perrito por ahí, ¿no? Pero también esa postura o cómo lleva ese aditamento adicional, una muleta, un bastón, un andador. Ese tipo de órtesis, si utiliza algún otro tipo de férula en la mano o férula en el pie, o de repente llega con un collarín porque tiene una lesión en el cuello. Y entonces para esto, pues, ¿cómo mantiene también la postura esa persona? En otras palabras, es la impresión general que tengamos del paciente. Digamos que aparece una persona caminando de esta forma, inmediatamente yo puedo detectar que no solamente es la postura lo que está mal, sino también la parte en cómo incluso viene su cara. Si es una cara de dolor, si es de tristeza, si es de enojo, cómo va caminando, si es por pereza, si realmente es que le duele, si va claudicando porque hay un dolor al momento de dar un paso. Y eso nos da esa impresión general y esa observación general del paciente al momento, desde el momento en que nosotros entra por una puerta para que sea tratado por nosotros. Y es así, cuando ya vemos ese contexto general, podemos ya decir, ok, voy a hacer la inspección específica. En la inspección específica se evalúan los 4 lados de la persona en posición de pie, tomando en cuenta diferentes puntos de referencia. Ya vamos a ir viendo eso con más detalle porque eso solo es una introducción a esta clase, a esta unidad de la inspección. Vamos a observarlo del lado ventral, es decir, de frente, del lado dorsal, de espalda,
del lado izquierdo y del lado derecho. Y estos puntos, por lo general, suelen ser desde la cabeza, los hombros, la escápula, todo lo que es el abdomen, la parte lumbar, las caderas, las rodillas, los tobillos y todos aquellos puntos de referencia que nos sirvan para determinar si hay algún tipo de diferencia entre un lado u otro o si hay algún tipo de deformidad. Y aquí vamos a aprender también diferentes tipos de deformidad. La postura, para esto es importante también, aquí con la inspección específica vamos a valorar la postura. Yo sé que esto tal vez lo puedan ver en otras asignaturas, pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista muy puro, a evaluar lo que es la postura como tal. Y para esto la inspección específica es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que la inspección, y vamos aquí a regresar a esa lámina donde me hablaba precisamente de lo que era la inspección. En este caso, la inspección, si vamos a regresar, es la apreciación con la vista desnuda aún o cuando más con la ayuda de un lente en aumento y de aspecto, color, forma, tamaño, situación, simetría y movimiento del cuerpo y de una superficie externa. Es decir, que voy a ver todo, el aspecto, el color, la forma, el tamaño, si hay simetría, si no hay simetría. Entonces, cuando nos vamos a esa, precisamente a esa evaluación ya de lo que es la inspección específica de los 4 lados del cuerpo, entonces vamos a observar no solamente la postura, también vamos a estar observando si hay una cicatriz por esta zona de aquí, o si hay una deformidad en la rodilla, o hay una jorobita como lo tenemos en este muñequito de aquí, o en esta señora, donde vemos que la postura efectivamente hay una deformidad en la columna y posiblemente si tuviéramos más apreciación sin ropa, podríamos detectar alguna deformidad también en sus piernas. Entonces, esto es bien importante que lo volvamos a recalcar que en la inspección vamos a ver no solo la postura, sino que también esos puntos específicos y vamos a observar el color, si hay simetría, si no hay simetría, si hay algún tipo de cicatrices, por ejemplo, la piel, si la piel también está seca, y otro tipo de condiciones que a veces nos pueden indicar que exista algún problema. Pero en la parte también de la inspección no podemos dejar de observar lo que es la postura. ¿Por qué razón? Porque es parte de esta evaluación. Si lo hacemos de los 4 lados, vamos a tener que ver esa postura. Cuando es una postura normal, muchas veces se tiene el mito de que hay que estar muy derechito, muy recto, muy con la espalda sacando pecho, ¿verdad? Y al mismo tiempo encorvando mucho la columna. Pero realmente esta no es una postura adecuada. Y lógicamente esta otra, que está aquí, esta señora, también no es una postura adecuada o normal. Ya aquí ya vemos ciertas anormalidades que vamos a tener que también, pues hay diferentes tipos de tratamientos o ya uno después de una evaluación ya más profunda va a poder decidir qué tipo de tratamiento es el que se debe de seguir, tanto médico como terapéutico. La postura normal como tal, como está aquí en la primera figura, es una postura equilibrada que consiste en la alineación del cuerpo con una eficiencia fisiológica, es decir, su funcionamiento de cada una de las partes del cuerpo está funcionando perfectamente, una biomecánica correcta y lo que reduce también el estrés y la sobrecarga. Por ejemplo, si vemos a esta persona, aquí hay una sobrecarga en la parte lumbar, en los músculos en la parte lumbar. Si vemos esta otra persona, hay una sobrecarga y un estrés evidentemente en la parte lumbar también y posiblemente en la parte torácica, ¿no?
Y hay un estiramiento mayor en su abdomen, en los músculos abdominales, y esto puede causar problemas y dolores en la parte de la espalda, como en otras partes del cuerpo. Esto siempre es importante que pues el paciente esté siempre de pie, ¿no? Para poder ver la postura. Aunque si en algún momento el paciente no está, no puede estar de pie y llega en una silla de ruedas o llega con un andador, pues nuestra evaluación la podemos hacer precisamente en esa misma posición y por eso la inspección también cuenta, nada más que en este caso no estaríamos hablando de una postura normal, porque una postura normal es de pie, la hacemos de pie, pero sí sabemos que hay ciertas posturas que son más naturales y que no producen tanto estrés o sobrecarga, tanto sentado como también acostado. Bien, en este dibujito de acá también podemos ver, ¿verdad? Que en este dibujito de acá podemos ver, permítame aquí, ok. En este dibujito de acá podemos ver que también cada una de las cosas, de las partes que se pueden observar si el paciente está de frente, ¿sí? Y también si el paciente está bien siendo visto por la parte dorsal. Y hay una simetría en todo, pero en esta clase precisamente vamos a aprender a detectar si hay algún tipo de normalidad y cómo se llaman también esas anormalidades. Que hasta dónde es normal no ser tan simétrico. Por ejemplo, las curvas de nuestra columna son normales hasta cierto punto, pero si ya se exceden de ese punto, entonces ya hablamos de que puede haber, por ejemplo, una cifosis, que es una curvatura excesiva en la parte torácica, o una lordosis, como la tenemos más en esta figura, que es una curvatura excesiva de la parte lumbar. Ustedes van a poder observar mejor estos dibujos para que ustedes puedan, estos videos para que ustedes puedan detectar o aprender más sobre esta inspección. Hasta aquí nos quedamos por ahorita con lo que es la postura normal, pero vamos a tener otra videoclase en donde vamos a hablar de esas deformidades o de qué podemos encontrar también en una postura que no está normal. También vamos a hablar de las posturas estáticas, de las posturas dinámicas, de los desequilibrios posturales y otro tipo de eh, deformidades que también podemos encontrar, así como la técnica de evaluación en cuanto a la inspección de nuestro paciente y de cómo evaluarlo, tanto en el plano anterior como en el plano dorsal y en el plano lateral.